Este otro libro, ¿cierto?, se llama El presente siglo y el venidero, escrito por el pastor Sam Waldron, muy conocido en redes sociales, y que también es parte de los apuntes que usa el pastor Sugiel Michelén. A todo esto, el pastor Sugiel, por supuesto, no estoy diciendo que sea un hereje, no, pero en esta área, por supuesto, tenemos grandes diferencias y aún creo que él a veces cae en lo que se llama una crítica más bien subjetiva. Por ejemplo, en la página 92 de este libro dice: rechazamos la teoría del cristiano carnal, lo cual es un hijo del dispensacionalismo. Históricamente eso no tiene nada que ver, nada que ver. Pero muchas veces, por tratar de enrostrar al dispensacionalismo, ¿cierto?, a, no sé, debilidades, se adjuntan creencias que no tienen nada que ver. El concepto del cristiano carnal, ¿cierto?, es un tema bastante quizás también discutido, pero no tiene nada que ver con el dispensacionalismo. Sin embargo, al leer esto es lamentable porque los lectores muchas veces van a poder tomar esto como algo cierto cuando no tiene nada que ver. En esta misma línea, por ejemplo, se dice mucho cuando se habla del rapto o del arrebatamiento pretribulacional. Nosotros históricamente, ustedes también, han creído que el Señor viene por su iglesia antes de un periodo de juicios que se llama la tribulación, ¿cierto? Por eso que eso se llama pretribulacionismo, antes de la tribulación. Sin embargo, la típica acusación sobre el rapto es que hubieron algunas personas que inventaron esto recién en el siglo XVIII y que el rapto de la iglesia antes de la tribulación nunca había sido creído en la historia ni fue predicado por los apóstoles. Por supuesto que uno pone atención y pregunta, ¿cómo es entonces el arrebatamiento pretribulacional una doctrina nueva? Bueno, eso es lo que quieren decir. Como dice ahí, las 5 personas responsables de haber inventado, implementado y difundido la doctrina del rapto secreto, esa palabra se va a repetir mucho en la crítica, ¿cierto?, sobre el arrebatamiento pretribulacional, rapto secreto, dentro de la cristianidad moderna, ¿cierto?, devinieron por estos personajes. Manuel Lacunza, que de hecho él fue un teólogo jesuita católico, interesante, Edward Irving, y especialmente Margaret MacDonald, que fue supuestamente una jovencita que en visiones vio que había un rapto pretribulacional. Sin embargo, históricamente hablando, otros que han estudiado el tema, ¿cierto?, han de hecho definido realmente lo que esta niña adolescente realmente vio. Más bien, más que ver un rapto pretribulacional en un sueño, en una visión, ella lo que vio básicamente era un rapto post-tribulacional, o sea, después de la tribulación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Nelson Darby con Scofield también tomaron supuestamente esta idea de un rapto antes de la tribulación de esta adolescente que estaba viendo visiones o estaba fuera de sí. Eso es parte de los mitos sobre el dispensacionalismo. Ahora, otra cosa interesante, ¿cierto?, también desde el punto de vista más escribano, si se puede decir, o bibliográfico, es las acusaciones que hizo este autor, Dave McPherson. De hecho, él escribe un libro en el año 1975, ¿cierto? Ahí está el nombre, dice El increíble encubrimiento y el gran engaño del rapto. ¿Cuándo lo escribió? El 75 aproximadamente hablando. Por eso que en el 77, José Grau, en esta serie, va a replicar en las páginas, ¿cierto?, en donde menciona este caso, lo que McPherson está diciendo. Y McPherson lo que hace es, de una u otra manera, proseguir con este mito de que el rapto fue una invención de Nelson Darby y que en realidad no surgió de un estudio serio de la palabra, sino que fue un invento. Ahora, por supuesto que este libro no ha llegado, que yo sepa, no se ha traducido al español, pero sí el de José Grau, el que ustedes están viendo ahí, que dice Curso de Formación Teológica Evangélica, escrito el año 77, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes, no sé, estaban ahí, no sé, teniendo 20 años? Muchos de ustedes ni nacían a lo mejor. Pero cómo este libro fue replicando un mito a las futuras generaciones y de una otra manera propagando una verdad a medias, a ver si se puede llamar verdad incluso. Sin embargo, lo curioso es que el año, ¿cierto?, 76, un año posterior
a que David McPherson haya escrito este libro criticando el arrebatamiento pretribulacional fue refutado de manera inmediata por este otro autor que escribió este libro que se llama La verdad recuperada del rapto anterior a la tribulación. Una buena pregunta es, ¿José Grau tomó en cuenta este análisis y este estudio? Por supuesto que no. No hay ninguna alusión a este autor defendiendo el rapto, ¿cierto?, pretribulacional. De hecho, posteriormente, en el año 1991, este autor, que no ha sido traducido al español, también va a refutar a este autor, McPherson, hablando de ser guardados de la hora de la prueba, como menciona Juan en Apocalipsis capítulo 3. Entonces, la historia es muy interesante del debate, porque si bien es cierto, de hecho, el único libro que ha llegado a nosotros en español ha sido el de José Grau, y no hemos encontrado, ¿cierto?, la refutación con respecto a lo que hizo McPherson. Sin embargo, otros historiadores han cuestionado la tesis de McPherson y demostraron que en realidad estaba basada simplemente en errores históricos y no tenía fundamento. ¿Por qué les menciono esto? Es porque cuando mencionamos y hablamos del dispensacionalismo, lo que más vamos a encontrar es una crítica constante, que es algo que no es bíblico, que es un error, que fue inventado recién en el siglo XVIII, y cómo es posible que nosotros creamos en un arrebatamiento antes de la tribulación si eso no fue lo que creyó la Iglesia por más de 1800 años. La acusación, por supuesto, no es muy, digámoslo así, sencilla, sino que también obviamente nos llama la atención, porque si es nuevo, por supuesto, hemos creído algo que no es correcto. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas como para decir, oh, perfecto. Ahora, en el presente, este autor, que es reformado a milenarista, ¿cierto?, que la editorial Querigma ha traducido varios libros, ¿cierto?, en este último tiempo. Uno de ellos se llama Venga tu reino, que es una propuesta amilenarista de las doctrinas de las últimas cosas, ¿cierto? La palabra a es una negación. Los reformados amilenaristas no creen en un milenio literal. No creen que Cristo vuelve y va a reinar terrenalmente en este mundo. No, ellos piensan que el milenio simplemente es una referencia espiritual. De hecho, ellos piensan que ahora estamos en el milenio en un sentido espiritual. Por supuesto, el milenio que revela la Escritura es muy diferente al milenio amilenarista que podemos ver y que usted puede ver en este mundo y cómo están las cosas. Al parecer, no parece mucho un milenio bíblico. Él dice lo siguiente: no hay tal cosa como un rapto o traslado al cielo de la iglesia antes del tiempo conocido como la gran tribulación. Jesús descenderá del cielo solo una vez y en ese momento arrebatará y resucitará a su iglesia. O sea, de plano, autores como Sandstorm, ¿cierto?, cuestionan la idea de una venida de Cristo por su iglesia antes de la tribulación. Él junta los dos eventos diciendo que la segunda y el arrebatamiento son un solo evento. Eso obviamente nos dice o nos señala que la implicancia es que la iglesia va de algún modo a experimentar la tribulación, aunque él también cree que la tribulación ocurrió el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo en Jerusalén, producto de la invasión de los romanos, ¿cierto?, y la destrucción, valga la redundancia, del templo. Como pueden estar escuchando, hay muchas cosas, ¿cierto?, muchos enredos por aquí, cómo cuadrar la cosa, pero bueno, sigamos viendo esto de los mitos dispensacionales. Típica acusación sobre el rapto, el pastor Sugiel Michelén hace un tiempo atrás, ¿cierto? Insisto, él no es un hereje, no, un buen hermano, un hermano íntegro, ¿cierto? Sin embargo, en esta área creemos que, por supuesto, está equivocado. Sin embargo, él en su momento dijo lo siguiente: a través de toda la historia de la Iglesia hasta el siglo XIX, los creyentes habían creído prácticamente en unanimidad que el Señor Jesucristo habría de regresar una sola vez a la tierra y que en ese momento la Iglesia sería arrebatada para encontrarse con su Señor. Lo mismo que dice Sandstorm, lo dice el pastor Sugiel. Y por supuesto que el pastor Sugiel tiene mucho más audiencia y esto se va replicando y la gente va escuchando muchas veces lo que dice el pastor Sugiel y por supuesto esto genera dudas. Pero lo curioso es que vamos a tratar de responder no hoy día, sino
en las próximas presentaciones es: ¿realmente la historia revela que los creyentes habían creído prácticamente en unanimidad que el Señor regresaría una sola vez y ahí ocurriría todo? Porque ese argumento aparentemente es bastante potente. Si por más de 19 siglos los creyentes creyeron que un rapto, ¿cierto?, era concominante con la segunda venida, entonces, ¿por qué nosotros hemos creído algo nuevo? ¿Será así? Porque si es así, entonces quienes hemos creído en algo nuevo, a lo mejor somos nosotros. Algo que por 18 siglos no se creyó, por supuesto que eso claramente nos pone en duda. Les doy un paralelo. Por ejemplo, las sectas más tradicionales en el día de hoy, ¿cierto?, los testigos de Jehová, los mormones, aún los adventistas surgieron en el siglo XIX recién. Desde el punto de vista histórico, quienes, ¿cierto?, descubrieron la rueda fueron ellos, en cierto sentido. Sin embargo, la Iglesia apostólica y bíblica es mucho más antigua, viene desde el primer siglo, y por eso es que tenemos un consenso en general en otras doctrinas. Por ejemplo, los testigos de Jehová replican lo que Arrio, por ahí, por el siglo II y siglo III, había cuestionado, específicamente con respecto a la divinidad del Señor Jesucristo. Y ellos vienen y nos enseñan que Cristo es un Dios más pequeñito, pero que no puede ser Dios encarnado. Pero ¿cuándo surge esa idea? Por supuesto, desde el punto de vista de la organización, ¿cierto?, de los testigos de Jehová. Eso surge el siglo XIX recién. Aunque Arrio ya lo había postulado mucho temprano. Por eso, ¿cuál es el punto? A veces cosas nuevas o novedades hay que tener ojo. Y aquí lo que se nos está diciendo es que el rapto es una novedad. El rapto antes de la tribulación. ¿Será así? Vamos a verlo después en lo sucesivo, pero quiero mencionarlo como parte de la típica acusación que se dice sobre el rapto. Por ejemplo, Sam Storm, ¿cierto?, un autor que he citado varias veces en esta exposición, dice: no hay tal cosa como un rapto o traslado al cielo de la iglesia antes del tiempo conocido como la gran tribulación. Jesús descenderá del cielo solo una vez y en ese momento arrebatará y resucitará a su iglesia. Sam Storm es un teólogo amilenarista y él cree eso, como muchos amilenaristas, pero no todos, como veíamos el otro día en el tenedor libre reformado, que todos tienen, a veces hay una diferencia ahí. Otra cosa, Martin Lloyd-Jones, un excelente comentarista, que yo recomiendo también, tiene muy buenos libros, pero en este tópico, el hermano Lloyd-Jones, ¿cierto?, también creía otra cosa. Él era reformado en todo el sentido de la palabra. Dice: la doctrina de la segunda venida enseña una venida física del Señor en cuerpo. Cuando estaba siendo juzgado, nuestro Señor dijo al sumo sacerdote: veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Sabemos que eso tiene relación a la segunda venida. Él sigue diciendo: será algo visible, vendrá en forma física. Hay algunos que enseñan que la presencia de nuestro Señor, su parusía o su venida, será secreta y nadie le verá excepto los suyos. Sin embargo, señalaría que si repasamos todos los pasajes que describen la segunda venida, veremos que todos ellos recalcan su visibilidad. Entonces, lo que está diciendo el hermano Martin Lloyd-Jones, que él ya murió hace años, es que en realidad los pasajes señalan que hay una sola venida, que no hay una venida secreta por su iglesia. Bueno, sigamos adelante. El pastor Sugiel Michelén, ¿cierto?, recuerden que dijo lo siguiente: a través de toda la historia de la iglesia hasta el siglo XIX, los creyentes habían creído prácticamente en unanimidad que el Señor Jesucristo habría de regresar una sola vez a la tierra y que en ese momento la iglesia sería arrebatada para encontrarse con su Señor. Y esto lo vimos el primer día y yo no lo respondí, pero ahora vamos a responderlo. ¿Es cierto esta declaración? Que durante casi 19 siglos los creyentes creían prácticamente en unanimidad que el Señor vendría una sola vez a la tierra y en ese momento arrebataría a la iglesia también. ¿Es cierto eso? Bueno, ahí está la pregunta. Y vamos a ver, ¿cierto?, y tratar de responder a esta pregunta ahora. A través de toda la historia de la iglesia se ha creído que el rapto es concomitante con la segunda venida, o sea, es lo mismo. Déjenme responder primero a esta objeción, ¿cierto?, citando algunas cosas. William Watson, ¿quién es William Watson? Es un autor que escribió un libro que está en inglés, Dispensacionalismo antes de Darby, que no ha sido traducido al español, pero como dice ahí, desde el punto de vista de la evidencia histórica,
el notable trabajo de William Watson ha sido una bomba desde su publicación en el año 2015. El doctor Watson se ha centrado en investigar archivos históricos en el Reino Unido con relación a la escatología del clero inglés durante los siglos XVIII y XIX. En el proceso descubrió muchos libros de profecía bíblica que habían sido pasados por alto, perdidos u olvidados durante los últimos 300 años. En términos específicos, el doctor Watson utilizó más de 350 fuentes primarias en la compilación de su libro en cuanto al concepto de un rapto pretribulacional o arrebatamiento pretribulacional. Él concluye que muy poco de lo que John Nelson Darby enseñó a mediados del siglo XIX era nuevo. ¿Qué está diciendo él? Que de hecho, antes de Nelson Darby ya se había hablado acerca de algo como un rapto pretribulacional. Y vamos a ver algunas cosas entonces. Nelson Darby sistematizó el dispensacionalismo, y habitualmente se señala que él fue el que inventó, entre comillas, el concepto de pretribulacionismo, pero si retrocedemos, por ejemplo, al siglo XVI, nos vamos a encontrar con esta cita del libro de William Watson, escrito por Ingram Mater, ¿cierto?, en el siglo XVI. Dice: los santos vivos en la venida de Cristo serán elevados en el aire. Noten lo que está diciendo este autor. Para que puedan escapar de ese diluvio de fuego que será la perdición de los hombres impíos. Qué interesante. Noten el concepto que está describiendo. Aquí hay algo, ¿cierto?, que tiene relación a algo que podríamos llamar modernamente pretribulacionismo. ¿Cuándo? En el siglo XVI. Sigo leyendo. Pero antes de este rapto de los vivos, menciona el concepto de rapto, los santos muertos serán resucitados. Ellos, en cuanto a sus cuerpos, no estarán con Cristo antes de los cuerpos de los santos dormidos en la tumba estén con Él. Como cuando vino el diluvio, hubo una diferencia entre la familia de Noé y el resto de la humanidad. Así, cuando Él... perdón, ahí me perdí un poquito. Así, cuando el mundo perecerá por el fuego, ningún santo será herido por ese fuego, pero los pecadores sí. No podemos determinar cuánto durará la conflagración, ¿cierto? Un término antiguo en el inglés. Y dice, el diluvio de Noé continuó durante muchos días y meses. Estuvo un año entero en el arca. Las armas de Gob de Ezequiel llevan 7 años ardiendo. Ezequiel 39:9. Quizás él nos lo explica en términos modernos, como usando el concepto de pretribulacionismo, pero el sentido está aquí. Pero notemos otra cita, retrocedemos también al siglo XVI, y este es otro autor, de hecho un poquito más antiguo que el anterior, Jeremías Burrock, ¿cierto?, graduado de Cambridge, y él en uno de sus escritos, en la exposición al profeta Oseas, escribe lo siguiente: lo primero que se hará en este gran día de Jezreel, que es una alusión al tiempo de juicios de Dios, será la liberación de las iglesias de la aflicción terrible en la que se encontrarán un poco antes, porque así lo dicen las Escrituras. Daniel 12:1, que antes de este día habrá un tiempo de problemas como nunca antes, y en ese momento tu pueblo será libertado. Por lo tanto, se llama un gran día, porque Dios se aparecerá tan gloriosamente en la liberación de su iglesia en ese día. Está yendo hacia arriba la iglesia, está ascendiendo. Busca en estas verdades de Dios para que puedan estar mejor preparados para encontrarse con Cristo, su novio, cuando Él venga. ¿Notan el sentido pretribulacionista en este autor? También, lo mismo. Se nota y se puede observar que aquí las iglesias, de hecho menciona ese concepto, serán liberadas de la aflicción terrible que va a venir. Hay un concepto ahí también que tiene relación al pretribulacionismo. Retrocedemos al siglo XV. ¿Cierto? Joseph Mede dijo lo siguiente: después de esto, nuestra reunión con Cristo en su venida, los santos siendo trasladados al aire y pueden ser preservados durante la conflagración de la tierra y sus obras. Segunda de Pedro 3:10, que así como Noé y su familia fueron preservados del diluvio al ser levantados sobre las aguas en el arca, así los santos en la conflagración, en este tiempo de juicios, deberán ser levantados en las nubes a su arca, Cristo, para ser, noten, preservados allí del diluvio de fuego donde los impíos serán consumidos. ¿Notan el concepto? Y esto es mucho antes que Nelson Darby, siglo XVI. Avanzamos. Noten, retrocedemos más aún. Siglo VI. Venerable Bede escribió: cuando el Señor descienda para el juicio, los santos son inmediatamente, noten, raptados por
el Señor para encontrarse con Él en el aire. El fuego cubrirá toda la superficie de la tierra y los injustos serán incapacitados para ser atrapados en el cielo o ser raptados para el cielo. ¿Qué es eso, hermano? ¿No es un concepto claramente pretribulacionista? Claramente. Y nos has redimido para Dios con tu sangre de cada tribu, lengua, pueblo y nación. Es la iglesia que ha sido redimida por la sangre de Cristo y recogida de las naciones. Y Juan lo muestra en el cielo diciendo de ellos, y reinarán sobre la tierra. Venerable Bede también tenía un concepto premilenarista. Sabía que ese reino iba a ser real, terrenal. ¿Y cuándo? Noten, esta es una cita de un autor que vive en el siglo VI. Sin embargo, hay más. Siglo III. Noten, Efraín el sirio escribió, mirad que esta sentencia no se cumplirá entre vosotros del profeta que declara, ay de los que desean ver el día del Señor. Porque todos los santos y elegidos de Dios serán reunidos antes de la tribulación que ha de venir y son llevados al Señor para que no vea la confusión que se va a desbordar el mundo a causa de nuestros pecados. Y así, hermanos más queridos para mí, es la 11ª hora y el fin del mundo llega a la cosecha y los ángeles armados y preparados mantengan hoces en sus manos a la espera del imperio del Señor. Claramente aquí otra idea pretribulacionista. ¿Y cuándo? En el siglo III. Esto nos ayuda a entender, ¿cierto?, antes de esto, que la idea de un arrebatamiento antes de la tribulación en realidad no era nuevo. Ya se encuentra en la historia. Yo cité simplemente como 4 ejemplos. Hay un montón de otros ejemplos en el libro de William Watson. Entonces, esa idea de que por 1800 años los creyentes creían con una unanimidad que la venida de Cristo iba a ser una sola, eso no es real. Entonces ahí obviamente hay muchas preguntas que uno puede hacerse. Ya sabemos y lo hemos dicho y repetido, el pastor Sugel es un hombre de Dios, predica doctrina, muy buena doctrina, pero en esta área lamentablemente no estamos de acuerdo con su postura, pero además evidentemente encontramos deficiencias en sus declaraciones. Le preguntaba a un profesor de historia que es creyente igual si esta declaración puede ser sensata desde el punto de vista histórico y él me decía que no. Porque nosotros no conocemos todos los vais y venes de la historia misma, no conocemos toda la historia de la iglesia y afirmar algo así, él me decía, es no solamente osado, sino que en cierto sentido también llega a ser irresponsable. Ahora, lo interesante es que en el 2015, William Watson, que es un doctor en historia, él saca este libro y fue, insisto, una bomba, porque retrocedió las fechas de la creencia en un rapto pretribulacional desde el siglo XVIII, mucho más atrás, ¿cierto? En el siglo XVII, XVI, siglo XV, siglo XVI, siglo III incluso. Entonces, eso ya no corre como un argumento sólido para decir que el rapto pretribulacional es nuevo. No, no es nuevo. De hecho, es apostólico. Eso es lo que creemos nosotros. Y vamos a verlo al final. Ahora, el día de Jehová, sus características, propósito y destinatario. ¿Qué es el día de Jehová? El día de Jehová es una frase que se repite constantemente en el Antiguo Testamento, como un día terrible, un día de juicios, un día donde Dios va a sentar, ¿cierto?, todas las cosas, va a poner los puntos sobre las islas, ¿cierto?, y va a dejar ver sus juicios de manera severa. Ahora, algunas características sobre esto. Hay algunas definiciones. Por ejemplo, su definición y significado. Por ejemplo, el texto hebreo siempre usa la expresión John Yahvé o John Adonai. Y se usa 15 veces en el Antiguo Testamento, más 2 alusiones que se leen de otra manera. El punto es que está en todos lados, aparece este concepto. Segundo, hay un consenso sinóptico. ¿Qué significa eso? Que todos los profetas hablan del día de Jehová. Desde sus escritorios ellos escriben y cada uno, ¿cierto?, ahí va a mencionar algo acerca del día de Jehová. No es que hay un profeta ahí escondido en la Biblia que habla del día de Jehová. Todos, la mayoría, profetas menores, profetas mayores, también hablan de ello. Desde los profetas en el reino dividido, reino solitario y el exilio, Dios revela, ¿cierto?, y comunica un juicio futuro apocalíptico y escatológico para Israel y las naciones paganas. Algunas citas ahí van a quedar ahí, usted después puede verlo, pausarlo y estudiarlo con más detenimiento. Yo voy a leerlo más rápido nomás. Hay una connotación también sinóptica, hay un consenso sinóptico. Varios opinan lo mismo. Pero también hay una connotación sinóptica. ¿Cuál es esa connotación? La connotación del día de Jehová se explica por la mayoría de los profetas en categorías de implicancias claras. Así, el día de Jehová tiene una connotación divina,
porque es el día de Jehová, es astronómica, los astros, el sol, las lunas, las estrellas, de hecho también, ¿cierto?, participan de esta situación. Hay una connotación civil, los reinos, ¿cierto?, se desesperan, los grandes, los poderosos. También hay una connotación psicológica que afecta, por supuesto, las mentes, hay angustia, ¿cierto? También hay una cuestión política mundial, todos los gobiernos se ven enfrentados, ¿cierto?, a algo que no pueden manejar, ¿cierto?, que es el juicio de Dios, por supuesto. También la geografía universal es afectada, y esto es muy interesante, de acuerdo a Isaías 2, es muy interesante lo que dice él. Todas estas connotaciones se observan también en la mayoría de los profetas, preexílicos, exílicos, como posexílicos, dejando ver la particularidad única de ese día. Ahí están todas las citas al pie de página, ¿cierto? Después usted va a poder pausarla y estudiarla con detalle. Avanzo, ¿cierto? Su severidad única. Siempre Dios ha manifestado su ira, siempre. En el principio, ¿cierto?, el diluvio, Sodoma y Gomorra, posteriormente los juicios al pueblo de Israel, en muchas ocasiones. Pero la gran tribulación, el día de Jehová, es algo muy diferente. Jesucristo en Mateo 24, cuando habla, ¿cierto?, ahí en el versículo 21, dice que no habrá algo similar, ni hubo antes, ni lo habrá después. Dice, Dios siempre ha manifestado su ira frente al pecado, por medio de su ira, así la ira cataclísmica, Génesis, ¿cierto?, exílica, recuerden que Israel tiene que irse al exilio, la ira de su retribución espiritual, Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, ¿qué le va a pasar? No verá la gracia de Dios, sino que verá la ira de Dios. Creer en Cristo es algo urgente, hermano. No es que si, bueno, no sé, déjame pensarlo. Cuando entiendes tu problema, ¿cierto?, frente a la cruz, frente a Dios, y entiendes, tu reacción debe ser correr hacia la cruz, a protegerte de la ira de Dios. Ahora, la ira del abandono, muy interesante, Romanos 1. Cuando él explica la inmoralidad de los hombres, bueno, uno de los juicios es, bueno, sigue tu camino. Cuando una persona no quiere, ¿cierto?, seguir los caminos del Señor, y tú insistes, pero toma en cuenta los caminos del Señor. El problema surge cuando Dios interviene. Si tú no quieres creer, perfecto, es tu decisión, entre comillas. Pero si te mantienes en eso, va a llegar un punto en que no vas a poder creer. Y ahí sí que la cosa se va a poner de color rojo. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos. Dios los abandonó a su pecado. ¿Quieres seguir en tu pecado? Perfecto. Adelante, siga. Y eso es lo peor que puede haber. Porque Dios abandona al hombre. ¿Quieres seguir en tu pecado? Perfecto. Sigue jugando. Y eso es lo más triste que puede haber. Sin embargo, el día de Jehová es un día de los juicios diferentes, no solo en intensidad, sino también en su alcance, pues se trata de la ira escatológica de Dios. Algunos versículos, porque Jehová está airado contra todas las naciones. El día de venganza de Dios nuestro, día de ira aquel día. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Mi determinación, mire qué interesante. Aquí no está usando un término, bueno, mi deseo, ojalá, es juntar a las naciones. Les voy a mandar una carta a ver si ellos pueden. No, mi determinación es algo que va a ocurrir. Es reunir a las naciones. ¿Para qué cosa? Para derramar sobre ellos todo el ardor de mi ira. Eso no ocurrió el año 70. ¿Me entienden? Eso aún no ha ocurrido. Ahora, proseguimos explicando este concepto del día de Jehová. El sentido temporal adverbial. ¿Qué significa eso? El gran día, no dice el día, usa un adverbio ahí, ¿cierto? El gran día. Oh, cuán grande es aquel día, Jeremías 37. Grande. Ahí se usa la expresión gadol en el texto hebreo para subrayar la particularidad de ese día. Ninguno como él. De allí, tanto que no hay otro semejante a él. Qué interesante que Mateo 24, 21 dice lo mismo. ¿Se acuerdan? Miren, vamos súper rápido a Mateo 24, 21. Todos los autores de la Biblia concuerdan porque fueron al mismo seminario. Tuvieron los mismos profes.
Entonces no hay contradicción en lo que dicen. Noten qué interesante cuando Jesucristo está explicando esto, y de hecho es como que estuviera escuchando el eco de Jeremías 37. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y noten Jeremías, esa expresión de, cuán grande es aquel día. Grande subraya la particularidad de ese día. Ninguno como él. Y noten, tanto que no hay otro semejante a él. Como que el Señor estuviera haciendo copy-paste, ¿cierto? Copiando a Jeremías ahí, casi diciendo lo mismo. Y noten acá, otra vez, no dice la tribulación, sino la gran tribulación. Porque habrá entonces gran tribulación. No sé si dice megatelipsis, creo, ¿cierto? Que significa gran tribulación. No es simplemente una tribulacioncita, es una gran tribulación. Las mismas escrituras definen y dirigen la consensualidad de sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque todos están siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Ahora, avanzo un poquito más. Aquí quizás no se nota mucho, pero voy a tratar de explicarlo. Cuando hablo de un consenso, ¿cierto? Miren, por ejemplo, Daniel 12.1, si quieren buscarlo, mejor para que lo leamos ahí en su Biblia. Daniel 12.1. Hay 3 versículos que tienen que ver con este mismo concepto. Dice, en aquel tiempo, esto es muy interesante, si usted raya la Biblia, ¿cierto? ¿Se acordó? Rayle la cara a Cristo nomás, si no hay problema. No. Subraye estas expresiones, en aquel día, en aquellos días, en aquel día, y se va a encontrar con una sorpresa. Se repiten mucho y siempre tienen alusión a aspectos escatológicos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, y noten la expresión, ¿cuál nunca fue desde que hubo gente hasta entonces? ¿A qué se parece este versículo? A Jeremías 37 y a Mateo 24:21. Y noten, qué interesante, pero en aquel tiempo será libertada la iglesia. ¿Dice eso el texto? Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quién es el pueblo de Daniel? Israel. Y noten, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí este versículo ofrece 2 datos. Primero, está recapitulando lo que dice Jeremías, que después Jesús va a repetir, pero también está dejando ver algo interesante. A pesar de que ese día es terrible para Jacob, como dice Jeremías 37, Dios va a librar a Jacob. O sea, lo va a disciplinar, pero también lo va a ayudar. Y entonces Jeremías dice ahí, por ejemplo, cuán grande es aquel día. No hay otro tiempo semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. Daniel dice lo mismo, ¿cierto? Aquí, tiempo de angustia. Jeremías también dice lo mismo. Ahí están todas las expresiones. Noten Apocalipsis 3.10. Vamos ahí, por un momento. Apocalipsis 3.10, porque, como les dije, estos autores fueron al mismo seminario y en realidad dicen lo mismo. Apocalipsis 3.10, ¿cierto? Hablando ahí en ese contexto a una de las iglesias, ¿cierto? Filadelfia, y se entiende por el contexto que es una alusión a las iglesias, ¿cierto? En términos generales. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré esa palabrita es muy, muy interesante, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esa hora va a venir sobre Israel solamente, no es local, es universal, como el juicio, ¿cierto?, del Génesis, del diluvio, fue universal. Mateo 24, ahí tenemos, ¿cierto?, también un tiempo de gran tribulación.